Tengan muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Justin Yair Guatemala Meléndez, psicólogo de profesión. En este caso, para mí es un gusto estar con ustedes acompañándolos y desarrollando el módulo Nunca es tarde en la educación en el adulto mayor. Vamos a ver un poco, ¿verdad?, acerca de cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de la educación mayor y si es recomendable según la ciencia, según las recomendaciones, ¿verdad?, de los médicos, de los psicólogos, de los neurólogos en todo caso también, y vamos a conocer un poco de ello. Bueno, vamos a dar paso en este momento la educación como búsqueda de un fin. Tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que nosotros como seres humanos, desde nuestro nacimiento, estamos adaptados, mejor dicho, a poder desarrollarnos, ya que nosotros no tenemos como habilidades innatas, ¿verdad?, de nosotros. Nuestra habilidad pues prácticamente es sobrevivir y ya sea en el desarrollo social, en el desarrollo educativo o laboral, pues tenemos que buscar un método o un medio de poder avanzar y crecer como seres humanos en una sociedad que nos indica, ¿verdad?, que hay que eh, aprender a subsistir. Ahora bien, en este momento vamos a dar paso a la siguiente presentación. La educación como búsqueda de fin, tenemos que saber, ¿verdad?, y como lo estábamos comentando anteriormente, que el incremento sostenido de la esperanza de vida de la población mundial es un logro, ¿verdad? Todos sabemos que antes eh, era un poco más difícil, la esperanza de vida era menor que el día de hoy, pero también esto se vuelve un reto, más que todo porque la sociedad no está adaptada en su entorno eh, y con infraestructura, ¿verdad?, para las personas con una edad un poco avanzada. Eh, Ahora bien, también tenemos que saber que la sociedad moderna no está preparada económicamente, ni social, ni políticamente para enfrentar los cambios que plantea la vejez. En este caso podemos mencionar un ejemplo, es la búsqueda de trabajo, ¿verdad? La mayoría de empresas siempre tratan de eh, solicitar a una vacante con un rango de edad determinado, pero ¿qué es lo que sucede con las personas que forman parte de este grupo de adultos mayores? Muchas veces la experiencia que tienen es mayor a la de un joven, y esto es así, ¿verdad? No podemos desmentir por el desarrollo que se ha tenido. Muchas veces la educación nos brinda cierta experiencia, pero no es lo mismo estar estudiando todo el tiempo que desarrollar esa labor, ¿verdad? Lo cual brinda las experiencias que son necesarias también. Eh, Cuando nos hacemos mayores tenemos que hacer frente a un reto, ¿verdad? En la sociedad actual tenemos que saber que hasta cierta edad se toma en cuenta nuestra experiencia para muchas empresas, pero también tenemos que saber que a partir de esa edad para nosotros se convierte en un reto porque podemos buscar, ¿verdad?, iniciar nuevos proyectos o continuar con los que tenemos. Debemos recordar que la vida es cambiante, dinámica, y por eso debemos definir nuestros proyectos y nuestros planes. No podemos quedarnos pensando, ¿verdad?, a una edad, por ejemplo, de 40 años, qué va a ser de mí en la empresa que estoy laborando. Tenemos que proyectarnos y ver de qué manera podemos salir adelante o poder subsistir a nosotros y con nuestra familia, ¿verdad? Muchas personas tienen hijos, los hijos aún estudian y sabemos que en este caso sí tenemos que proyectarnos en el que pasará el día de mañana. Un pensamiento, o más que todo un poema, ¿verdad?, corto de Pablo Neruda que me llamó mucho la atención y quería compartir con ustedes, es: para que no crean que voy a morirme, me pasa todo lo contrario. Sucede que voy a vivirme, sucede que soy y que sigo. Se trata de qué tanto he vivido, qué quiero vivir otro tanto. Eh, Acá, ¿verdad?, hace referencia a que a pesar de todo el tiempo que él tenía cuando lo escribió, por ejemplo, de edad, en este caso me refiero a edad cronológica, eh, la gente pues podía pensar, ¿verdad?, que al ser de ese grupo de adultos mayores, eh, normalmente se tiende a desamparar, ¿verdad?, o a perder un poco las esperanzas en el qué voy a hacer. Pero la verdad es que es una etapa muy importante en donde nosotros podemos tomar decisiones, y es comenzar o continuar con lo que nosotros estamos haciendo, mejorar nuestro estilo de vida, disfrutar lo que no disfrutamos, ¿verdad?, cuando nosotros estábamos trabajando, ¿verdad?, muchas veces por el horario laboral, por los viajes al trabajo, etcétera. Los factores emocionales que intervienen en el proceso de aprendizaje, vamos a tocar un poco de esos temas científicos, ¿verdad?, más que todo, y vamos a conocer las emociones, los 6 grupos principales de emociones,
y cómo nosotros como seres humanos, ¿verdad?, lo desarrollamos. Ahora bien, vamos a dar paso a la siguiente presentación y este es un ejemplo un poco, ¿verdad? Aquí la lista se puede ampliar un poco más. Las 6 emociones universales y sus derivadas, por ejemplo, puede ser el miedo. Dentro del miedo, ¿verdad?, se desglosa la desconfianza, la preocupación, la ansiedad, el nerviosismo, entre otras. La alegría. Dentro de la alegría, ¿verdad?, también tenemos que saber que hay etapas de la alegría y tenemos que mantener un cierto control, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de la alegría está la felicidad, el orgullo, la satisfacción y el placer. La felicidad es algo pues que debemos de mantener en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que mantenernos alegres por el diario vivir, solo el hecho de poder estar en esta ocasión escuchando, respirando, ya es para dar gracias, pero también tenemos que tener cuidado porque la felicidad puede afectar en forma negativa nuestro diario vivir. Eh, por ejemplo, ¿verdad? Llegando a la etapa del placer. La alegría excesiva se convierte en placer y este también nos hace tomar decisiones que muchas veces pueden afectarnos en el día a día. La tristeza, ¿verdad? Dentro de la tristeza existe la desesperanza, la melancolía, la aflicción y la nostalgia. Dentro de la ira puede haber resentimiento, indignación, el fastidio y la animadversión. También acá, ¿verdad?, entra esa parte del enojo o el rencor, ¿verdad? Que tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de emociones negativas. El asco, ¿verdad?, la repulsión, el desprecio, la aberración y el desdén por algo o por alguien, eso igual nos puede llegar a afectar. No es por el hecho de que eh, tener ese rencor contra algo o hacia alguien nos hace bien en nuestro poder vivir, eso realmente afecta nuestras emociones y nuestras decisiones, ¿verdad? Aparte de ello, la sorpresa, el asombro, la estupefacción, el concierto y la conmoción. Acá quiero tocar algo muy importante, ¿verdad? Con respecto a las emociones. Las emociones sí nos afectan físicamente y nuestro diario vivir también. Eh, Hay emociones, por ejemplo, con relación al miedo, eh, incluso la ira y la sorpresa, que si nos vamos a la parte negativa, afectan en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene algunas hormonas que despiden a través de órdenes cerebrales. Una de ellas, por ejemplo, podría ser el cortisol. Está científicamente comprobado, ¿verdad?, que el cortisol es una de las hormonas que afecta nuestro cuerpo. Si nuestro sistema nervioso, por ejemplo, está alterado, si tenemos miedo, si tenemos ira, nuestro cuerpo despide cortisol, lo cual hace, ¿verdad?, que el cortisol nos mantenga estresados. Mientras menos cortisol genera nuestro cuerpo va a estar más relajado. Entonces tenemos que cuidar mucho las emociones porque eso puede afectarnos. Acá vamos a hablar un poco así muy encimita del sistema límbico. Esto pues es un tema bastante importante que sí quiero que conozcan. Más que todo que sepamos, ¿verdad? Identificar cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro cerebro y cómo tiene relación con nuestro actuar y nuestras emociones. Eh, Muy bien, en la imagen podemos ver 3 áreas del cerebro. El neocórtex, que es prácticamente el cerebro racional, lo que nos divide entre los animales. Eh, Todas esas culebritas que se ven ahí se llaman circunvoluciones y es la que tiene que ver con el razonamiento y con el pensamiento de nuestro cerebro. Sin él nosotros prácticamente actuaríamos, ¿verdad?, en base a el instinto y las emociones. Entonces eso es lo que nos diferencia de los animales más generalmente, ¿verdad? Ahora bien, por eso dice acá pienso, ¿verdad? Porque es en esta parte donde se desarrolla esa área. Luego está la parte del sentir, que sería el cerebro límbico. El cerebro límbico es el cerebro emocional, en donde se generan las emociones y la percepción no consistente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos algo, por ejemplo, en este caso, afecto de parte de nuestra familia, o tristeza o alegría, se genera en esta área. Y luego está como actúa, ¿verdad? El cerebro reptiliano, que normalmente se conoce así porque es el cerebro que hasta donde están desarrollado el cerebro de las serpientes, por eso se conoce de esta forma, es el cerebro instintivo o el de supervivencia, es el que nos hace respirar, es el que nos hace, cuando tenemos en nuestro cuerpo está
repeliendo algún tipo de alimento, nos hace vomitar. La sudoración, ¿verdad? Que también tenemos que saber que la sudoración es parte de nuestro cuerpo cuando se adapta al medio. Es el área del cerebro que se encarga de poder manifestarlo, ¿verdad? Y, ¿verdad? Como acá lo dice bien, ¿verdad? Sistema límbico, también llamado cerebro emocional o cerebro medio, es la porción del cerebro situada inmediatamente debajo de la corteza cerebral. Esta parte, ¿verdad? Que vemos acá amarilla y azulita. Y que comprende centros importantes de la afectividad. Es aquí donde se procesan las distintas emociones y el ser humano experimenta miedo, tristeza, ira, alegría y entre otras. Ya vimos las emociones y cómo va variando en base a la intensidad, ¿verdad? También tenemos que saber, ¿verdad?, que en los adultos mayores normalmente las emociones como la angustia, la tristeza, el miedo, el estrés o la impotencia muchas veces siempre está presente, ¿verdad? Debido a que, pues, en la sociedad que vivimos, mm, se ve, ¿verdad?, que, o se considera, mejor dicho, que es una etapa donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿No les ha pasado que a veces quieren hacer alguna actividad y su familia, por ejemplo, siempre trata de decirle que hay que tener cuidado y siempre nos están tratando de esa forma? Para muchos adultos mayores eso es muy bueno, ¿verdad? Se les hace sentir apreciados, les hace sentir queridos, que están acompañados. Pero dependiendo de las emociones y de los factores sociales que estén interviniendo en ese proceso, en ese momento en su vida, también el hecho de decirle que tenga cuidado a muchas personas de adultos mayores también los hace sentir como que si estuvieran niños, ¿verdad? Como que si no los hacen valorar, como que en este caso tienen que depender del resto, lo cual pues eh, esa es su percepción y es totalmente válida. Ese es su sentir y hay que darle espacio también a manifestarlo, pero también hay que saber controlarlo o mantener una comunicación asertiva con nuestros familiares, hacerles saber, ¿verdad?, que necesitamos intentar algunas cosas para sentirnos estables, para sentirnos bien emocionalmente y pues esas son algunas de las cosas que podemos hacer. Los factores emocionales que intervienen en el proceso de aprendizaje también lleva esta parte, ¿verdad? Que se ha encontrado que entre las emociones positivas ayudan a fomentar el aprendizaje, ya que pueden estimular la actividad de las redes neuronales, reforzando las conexiones sinápticas. Las conexiones sinápticas, para darme a entender en este caso, podrían ser como un videojuego, ¿verdad? Como una serie de capítulos de un libro incluso, que vamos superándolas en base a cómo vamos leyendo. En este caso, la lectura sería, entre comillas, la educación y cada capítulo, ¿verdad?, nos hace ir avanzando en el aprendizaje que adquirimos. Um, por ejemplo, si nosotros aprendemos algo nuevo, por ejemplo, el día de hoy, ¿verdad? Y estamos aprendiendo un poco de cómo funcionan las emociones y el aprendizaje es significativo para nosotros. Nosotros no solamente escuchamos, sino que lo interpretamos, lo analizamos y lo comprendemos, ¿verdad? Y eso se queda en nosotros. Entonces, ya saber cómo funcionan nuestro cerebro y las emociones genera nuevas conexiones o una red, ¿verdad?, que se va expandiendo con cada cosa que nosotros aprendemos. Por lo tanto, se ha evidenciado, ¿verdad?, que los aprendizajes se consolidan de mejor manera en nuestro cerebro cuando involucramos las emociones positivas. Si estamos alegres, si estamos contentos, si nos sentimos satisfechos, si nos sentimos realizados en nuestra vida, esto va a intervenir, ¿verdad?, de manera positiva para que el aprendizaje se adquiera mejor. Y no está mal, ¿verdad? O sea, el aprender a una edad avanzada no es nada malo. En nuestra sociedad realmente, ¿verdad? Si un niño, incluso podría poner el ejemplo de eso, si un niño de una edad de 15 años está asistiendo a un grado, quinto, sexto grado, eh, pues hasta cierto punto es normal. Pero si ya va a un grado inferior, por ejemplo, tercero o cuarto grado, es señalado por los mismos niños. Y esto pues es así porque la sociedad nos enseña, ¿verdad?, que hay un límite para todo y en realidad no lo hay. Mientras hay vida y esperanza, mientras hay vida, ¿verdad?, hay oportunidades. Entonces, quiero comentar un caso, ¿verdad?, acá en este punto, antes de pasar a la siguiente lámina. En la universidad yo tenía un compañero que era de la tercera edad, él ya estaba jubilado,
y él seguía estudiando conmigo la carrera de psicología. En este caso, ¿verdad? Nosotros le preguntábamos el motivo y él decía que porque la educación no tiene límite, que él quería conocer la mayor cantidad de información posible. Él era eh, pues una persona muy, muy importante acá en el país. Él era médico, él era neurocirujano y aún así seguía estudiando psicología con nosotros para aprender más de su área. Para mí fue un ejemplo muy, muy importante, ¿verdad? El tiempo que compartí con él, porque en realidad sí me demostró que no hay límite para hacer lo que nosotros querramos. Y ahora vamos a cambiar un poquito, ¿verdad? El área, hablando un poco de las emociones negativas. Eh, por el contrario, cuando el aprendizaje se acompaña de emociones negativas, como rabia, miedo, frustración, el efecto es contrario, ¿verdad? Ya dijimos que las emociones positivas ayudan a adquirir mayor aprendizaje y en este caso el proceso se retrasa, se vuelve más complicado de aprender, teniendo el efecto contrario en los procesos educativos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me encuentro triste, me voy a distraer cuando estoy tratando de estudiar, cuando estoy tratando de comprender un tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi cerebro va a tener fluctuaciones bajas y por lo tanto el aprendizaje no va a ser significativo para mí o puede ser que el tema esté muy importante, pero nuestras emociones hacen que nuestro cerebro esté distraído o pensando en otras situaciones. La autorregulación emocional y el aprendizaje es algo muy importante, ¿verdad? Tenemos que saber, como ya lo dije anteriormente, que existen procesos adaptativos y nuestro cuerpo igual, por ser adultos mayores, sí nos va a costar un poco, ¿verdad? Adaptarnos, pero no quiere decir que es imposible. Imposible, pues no hay y todo, ¿verdad? Con la mano de Dios que vamos a aprender y vamos a solucionar todos los inconvenientes que se nos vayan presentando en nuestra formación. El hecho de saber influir, ¿verdad?, sobre las propias emociones representa un componente esencial para favorecer un aprendizaje eficaz, porque, porque las emociones pueden actuar sobre los procesos psicológicos responsables de focalizar la atención o resolver problemas. Y acá ahora también me gustaría comentar una parte que tiene que ver con las emociones, que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, ¿verdad? Tiene eh, dos etapas, que una es el conocerse a uno mismo y saber relacionarse con otros. Acá la autorregulación emocional juega muy importante, no solamente en el aprendizaje, pero vamos a enfocarlo en esa área. Eh, Más que todo porque si yo conozco mis emociones, sé cómo voy a actuar ante una determinada situación y poder tratar la forma de autorregularme o autocontrolarme, eso pues me va a salvar, ¿verdad? De cometer algún error con otra persona que muchas veces quizás tampoco tiene la culpa de la situación que estamos pasando. Ahora, el hecho de conocer cómo actúan los demás con sus emociones o con las emociones que yo tengo, nos ayuda a generar buenas relaciones interpersonales, ¿verdad? Si una persona está molesta y sabemos el motivo por qué está molesta, no vamos a ir y le vamos a poner el dedo en la llaga, como se dice, ¿verdad? Porque sabemos que esa persona va a explotar, ¿verdad? Eh, y lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros estamos molestos y no sabemos todavía autocontrolarnos y alguien viene y nos está insistiendo en esa situación, pues nos vamos a molestar más. Eh, el autocontrol y la autorregulación es algo muy importante que tenemos que saber controlar. ¿Y cómo se regula? Pues tratando de ponerlo en práctica, ¿verdad? Tratando de salir de mi zona de confort, que en realidad es eh, estar en un ambiente pues, que a mí me genera incomodidad, pero tratando de mantener la calma en todo momento. La plasticidad, la inteligencia y la educación. Por plasticidad cerebral nos referimos a la capacidad cerebral necesaria para minimizar las lesiones a partir de cambios estructurales y funcionales, sea cual sea la causa originaria. En este caso, ¿verdad? Parte de la plasticidad cerebral sí se nos va disminuyendo con el paso de la edad. No es lo mismo la plasticidad cerebral que tiene un niño de 3 4 años, que es como una esponjita que absorbe todo lo que ve, lo que observa, a una plasticidad cerebral de una persona, ¿verdad? De 30, 40 años y tampoco no es lo mismo de una persona de la tercera edad o adulto mayor.
En este caso, sí tenemos que saber que este es un efecto, ¿verdad? Físico que nosotros eh, tenemos que afrontar, pero hay herramientas, ¿verdad?, que nos ayudan a poder lidiar con él, nos facilitan un poco más que la plasticidad cerebral se vuelva a activar o que disminuya lo más lento que se pueda, ¿verdad? Vamos a ver un poco de ello también más adelante. Dentro de la plasticidad cerebral hablamos de esto, ¿verdad? Y aquí están las neuronas y estas son las conexiones sinápticas, lo que hablaba anteriormente. Cuando el sistema, nuestro cuerpo detecta, ¿verdad?, que hay nueva información, nuestro cerebro va creando estas conexiones de redes. Si se fijan acá, por ejemplo, hay algunos, bueno, se llaman membranas sinápticas, lo cual se van haciendo más grandes y se van expandiendo en cuanto a la necesidad del cerebro tenga para adquirir información. Y cuando hablamos también, ¿verdad?, de plasticidad cerebral, debemos diferenciar entre diferentes modalidades según la edad. Existen varias, ¿verdad? En la etapa adulta, según la patología, puede ser un cerebro sin daño, puede tener eh, una plasticidad cerebral disminuida, pero también puede ser regular, ¿verdad? O normal, por decirlo así. El cerebro con malformaciones también sabemos que en cuanto vamos eh, creciendo, ¿verdad? Nuestro cuerpo va presentando algunos síntomas de que la edad nos va pasando factura, la alimentación, la falta de ejercicio, son situaciones que en base a va avanzando la edad, pues nos van afectando y cerebralmente también, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver. Algunas enfermedades pueden generar daño en el cerebro y por eso tenemos que cuidarnos. El cerebro con patología adquirida, ¿verdad? Situaciones que nosotros vamos pasando el día con día y en base a los años, pues esto se puede ir desarrollando, o el cerebro con enfermedades metabólicas. El metabolismo igual, porque tiene que ver con la alimentación, la falta de ejercicio, la falta de horas de sueño, eh, y puede generar funciones que pueden ser afectadas como la motriz, la sensitividad o la cognitiva. Además, la plasticidad cerebral puede aparecer debido a diferentes causas. El espontáneo, ¿verdad? Que eso pues, sí tiene que ver bastante con la edad. Esto es algo que la mayoría de personas vamos a pasar en su momento y tenemos que estar preparados para ello, pero por ello hay que tratar de prevenirlo también. Um, ¿Cómo se evita? Pues por un programa de rehabilitación física o psíquica. La psíquica tiene que ver con el entrenamiento mental y la física pues el entrenamiento físico. Salir a caminar media hora pues puede generar incomodidad al inicio, pero si el cuerpo se adapta, ¿verdad? Esto paso a paso o día a día va a ir siendo menor, por lo tanto nuestro cuerpo se va a adaptar y eso nos va a ayudar a que la plasticidad cerebral se mantenga por la acción terapéutica, farmacológica y o biológica, ¿verdad? En este caso hay algunos fármacos que, vitaminas, por ejemplo, que ayudan a la plasticidad cerebral, no está mal tenerlo de la mano. Y por el trasplante de nervios periféricos o por el uso de una cámara hiperbárica, entre otras. El trasplante de nervios acá en el país es poco común y es una terapia, pues, un poco cara, ¿verdad? Pero sí hay cámaras hiperbáricas, entre otras. Y hay muchos tipos de lugares que lo hacen. Bueno, son algunos lugares que lo hacen. En este caso, ¿verdad? Podríamos visitar alguno de ellos, hacernos algunos exámenes y ver cómo está nuestra plasticidad y ver cómo se puede mejorar a través de esas terapias. Entre ellos, ¿verdad? También podemos decir que hay ejercicios. Eh, si ustedes se fijan, ¿verdad? Aquí está una imagen que tiene que ver con la comparación de imágenes. El simple hecho de poder, no sé si en el periódico todavía saldrá, estoy desactualizado en esa área, pero habían ciertas áreas del periódico que tienen que ver con crucigramas, con juegos mentales, o habían imágenes, ¿verdad?, en donde uno tenía que encontrar las 5 diferencias. Poder trabajar con esas imágenes, hay libros que venden que son relacionados a eso, eh, trabajar con ellos y poder encontrar las diferencias por un juego que parezca, ¿verdad? Realmente, la verdad es que ayuda bastante a nuestro cerebro. Y no solamente en los adultos mayores, eso puede ser a cualquier edad, ¿verdad? Sí, así que, ya saben, podemos comenzar a experimentar y jugar un poco de ello. Aparte de que nos va a distraer del entorno y si lo hacemos acompañados nos va a hacer pasar momentos agradables, pues igual eso también ayuda a nuestro desarrollo de la plasticidad cerebral. Eh, Luego vamos a hablar de otra que son los rompecabezas, no solamente, ¿verdad?
con estos que se ven en la imagen, sino que puede ser de todo tipo de rompecabezas, piezas de hasta 8 piezas a más en adelante. Es una estrategia, ¿verdad?, para que nuestro cerebro pueda realizar tareas y ejercicios que tienen que ver con la inteligencia visual espacial, ¿verdad? Las habilidades cerebrales asociadas a la motricidad fina, la percepción de patrones y asociaciones, los rompecabezas tridimensionales como el cubo Rubik, igual, ¿verdad? Todo ese tipo de rompecabezas y actividades favorecen a la plasticidad cerebral. Luego el entrenamiento numérico, ¿verdad? Ya lo decía antes, por ejemplo, el sudoku o el crucigrama son algunas de las actividades muy recomendadas. Realmente eh, poner nuestro cerebro, ¿verdad?, a pensar que cuál palabra encaja en esa serie de números que están, de espacios que hay, pues igual sí es algo que incluso a mí me cuesta en buena parte, pero cuando pues se finaliza, ¿verdad? Uno se siente satisfecho realmente de que todo está sucediendo bien y que en realidad somos capaces de lograrlo, y así como somos capaces de lograrlo, podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos. La lectura y escritura, ¿verdad? En este caso sí hay estudios, ¿verdad?, que tienen que ver con la lectura y, y poder escribir, ¿verdad? No solamente uno dirá, ¿qué voy a escribir, verdad? Si en este momento me siento cansado, me siento estresado, ¿sí? Dentro del área de lectura o de escritura, podría recomendar, ¿verdad?, tener un diario no solamente para recordarnos qué vamos a hacer o qué hicimos el día de hoy o qué hicimos el día de ayer, sino que un diario de emociones, cómo me sentí el día de hoy, algo que sepamos que es nuestro para nosotros mismos, el momento de expresar, ¿verdad? Tal vez no podemos decirle a alguien lo que sentimos, lo que pensamos, pero lo podemos expresar en un diario. Esto nos da la facilidad, ¿verdad?, de que eh, nos desahogamos, nos sentimos más tranquilos al momento de escribirlo y podemos comenzar a experimentar, ¿verdad? Conozco muchas personas, sí, sí, en realidad conozco bastantes personas que han comenzado con un diario y han terminado escribiendo libros de poesía. Todo es como nosotros nos vayamos sintiendo, desenvolviendo y poniendo retos. Y la verdad es que hay un autor que es del Departamento de La Paz, está inscrito, ¿verdad?, en el Centro Nacional de Registro como uno de los autores nacionales que tiene eh, algunos libros que son considerados, ¿verdad?, un arte en realidad en temas de la escritura y poesía. Y, y él ha sacado, ¿verdad?, sus propios libros, los vende, ha participado en concursos o en certámenes de oratoria, dando a conocer su talento y, pues, ¿por qué no aprovecharlo? Y como último punto, dentro de las recomendaciones, ¿verdad?, para mejorar la plasticidad cerebral, tenemos los cambios de hábito. Ya lo decía antes, comer bien, comer saludable, ¿verdad? Alimentos que nos van a ayudar a que nuestro cuerpo adquiera energía, proteína, vegetales, escribir, caminar, cepillar nuestros dientes, aunque no lo crean, pues es una parte muy importante de, de nuestra salud, ¿verdad? Peinarnos, alcanzar objetos, hacer actividades por nuestra cuenta, retarnos en el día a día, ayudan, ¿verdad?, a la función cerebral. Practicar estas actividades con la mano de menos, con la mano de menor funcionamiento, por ejemplo, si nosotros somos diestros, ¿verdad?, practicarlo con la mano izquierda, eso también hace que nuestro cerebro se esfuerce y se van creando eh, conexiones sinápticas y la plasticidad cerebral. Ahora, antes de terminar, ¿verdad? Sí, los quiero incitar, ¿verdad? Si ustedes desean estudiar, tal vez no una carrera, ¿verdad? Tal vez un curso, tal vez hay algo que les llama la atención, tal vez hay algo que les gustaría haber aprendido quizás cuando estábamos más jóvenes. eh, es momento de comenzarlo, es momento de que ustedes se pongan retos, de que ustedes realmente tomen acción, y el conocimiento es algo infinito, ¿verdad? Nunca terminamos de conocer todo lo que hay en el mundo. Incluso podemos aprender no solamente algo, una profesión, sino que algún oficio, y en realidad podemos ver la forma de poder mantener nuestro cuerpo y nuestra mente ocupada. Esto seguramente va a alargar nuestros años de vida y va a mejorar nuestra calidad de vida también y la de nuestros seres queridos. Así que de parte mía, ¿verdad?, invitarlos a que
no pongan límite ustedes mismos a su capacidad, no pongan límite a su conocimiento y los invito, ¿verdad?, a que si ustedes lo desean, pues busquemos la forma de seguir aprendiendo. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido una breve participación de parte mía. Ha sido un gusto, como les decía al inicio, y abrimos el espacio de preguntas. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia al módulo 5. Nunca es tarde para aprender. Esta tarde hemos tenido problemas con el licenciado Guatemala, quien nos impartió el seminario, y nos va a acompañar la licenciada Priscila para poder responder a las preguntas que nos han dejado en el chat. Siempre buscamos una forma para que no queden en el vacío las inquietudes que puedan tener ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciada? ¿Qué tal por aquí? Mire, gracias a Dios, bien, disfrutando, ¿verdad?, del seminario muy interesante que tuvimos el día de ahora. Correcto. Bueno, les voy a leer las preguntas que tenemos y también tenemos algunos comentarios, licenciada. Dice, don Juan Quintanar, ¿cuál es el origen del cerebro reptiliano? Bueno, realmente el origen del cerebro reptiliano no es que tenga en sí un origen total, sino que es una teoría, ¿verdad? La cual es de la teoría de los tres cerebros de Paul MacLean y está basado bueno, en el funcionamiento, ¿verdad?, de las tres partes que hacen en su totalidad toda la función cerebral. Entonces, esa teoría también es conocida como el cerebro triúnico. Entonces, no es en realidad que el término tenga un origen, sino que el término del cerebro reptiliano surge de la teoría de los tres cerebros. Ok, licenciada. Fíjese que tenemos un comentario aquí que nos hace Alicia Herrera Rebollo y nos dice, déjeme abrir aquí el panel, nos dice, ayer nada menos comenté en un grupo que a mis 57 años quería sacar un doctorado en educación y alguien me cuestionó que ya para qué, que no le iba a sacar provecho. No sé qué le puede comentar. Ella dice, le respondí que porque me encanta aprender y estudiar y que ese era un deseo. Además que el hecho de que mi madre, siendo doctora a los 60 años, sacó su maestría en docencia universitaria y que su vida más productiva para la educación de médicos fue de los 55 a los 82 años cuando dejó de trabajar. Muy interesante. Pues fíjense que realmente hay muchas personas que actualmente hablan de que ya es tarde, que ya para qué, pero realmente uno como persona, como individuo, tiene planes, tiene metas, tiene objetivos, tiene sueños. Entonces, a veces nuestra juventud se complica un poco, ¿verdad? No pude lograr estudiar, no tenía los recursos, no tenía el apoyo, no tenía el tiempo. Entonces, ahora que ya estoy en una edad más adulta, más avanzada, quiero cumplir mi sueño. Es un sueño de realización personal. Y aquí nadie le va a venir a decir a usted, mire, no lo haga, ¿ya para qué? O sea, simple y sencillamente uno quiere hacerlo por realización, porque a mí me gusta, porque a mí me apasiona y porque quiero saber. Acuérdese que el conocimiento es algo que nadie le va a quitar. Es algo que usted lo va a disfrutar, usted lo va a acumular en su cerebro y es una experiencia, es su vida, pues entonces, pues muy bien, ella le respondió muy bien, porque eso es una realización personal, es un sueño personal y nadie pues debería de opinar acerca de cómo o el tiempo que tiene que ser para que yo lo logre, o un estipulado de un rango de edad que es adecuado para que yo desarrolle o realice mi licenciatura, mi doctorado, mi maestría, todo. Para todo hay tiempo. Correcto. Y el conocimiento es poder y ese hay que adquirirlo. El conocimiento es poder.
Bueno, también ella misma nos pregunta, Alicia Herrera Rebollo, ¿cómo puedo animar a mi mamá que ya en los últimos meses quiere pasar solo dormida y a veces tejer? Hace tiempo escribió una declaración jurada sobre su vida desde el año 1960 y quiero aumentarla y escribir algo, pero a veces no quiere recordar nada más y me gustaría recoger sus vivencias. También nos dice, está tomando un antidepresivo que le dejó el geriatra, pero que la veo sin mucho ánimo también hacia ese tipo de juegos, pero ya no quiere hacer mucho. Entonces, eso no sé qué le puede aconsejar o decir a ella respecto a su comentario, licenciado. Bueno, recordemos que a veces, bueno, nuestro cerebro va desgastando, ¿verdad? Y acordémonos que también cuando ya hay cuadros depresivos diagnosticados, que ya son con pastillas y todo, pues ok, el medicamento no cumple con todo, ¿verdad? Tiene que haber un suplemento, tiene que haber un acompañamiento para que la persona también pueda tener un mejor desarrollo, ¿verdad? O una mejor captación de todo esto. Entonces, pues lo recomendable sería, no sé si ella ha implementado preguntarle qué le gustaría hacer, ¿verdad? A veces la respuesta de ellos es nada, dormir, así me siento bien. Pero realmente sería adecuado que si ella pudiese sacarla, si ella pudiese acompañarla, hacer actividades físicas, como por ejemplo salir a caminar, aunque sea unas 2 cuadritas, ¿verdad? O algo por el estilo, y así pues tener una conversación, algo más ameno, algo que ella sepa que le están escuchando, porque no sé si también las conversaciones con ella son unilaterales, o sea, que solo ella habla o que solo ella escucha. Entonces, acordémonos que la comunicación para que sea efectiva tiene que haber un remitente y, y entonces tiene que haber comunicación asertiva, le llamamos, que usted va a estar escuchando activamente y la persona pues va a expresarse, va a decirle todo lo que siente. Entonces, en eso, ¿verdad? Hacer actividad física, tener una comunicación asertiva, escucharla, pero escucharla activamente, ¿verdad? Que ella sienta que yo tengo interés de lo que me está contando, de que yo tengo aquella sensación, aquella motivación de querer estar acompañándola. Y pues eso, realmente sería lo que aconsejaríamos, ¿verdad? O recomendaríamos que hiciera. Más que todo la actividad física, recordemos que nos ayuda mucho a eso de las emociones, a regularnos un poco, ¿verdad? Y también, pues, el acompañamiento psicológico sería muy importante. No sé si ella, pues, ha tomado o ha pensado algo acerca de llevarla con un psicólogo para que pues le brinde más herramientas más enfocadas en el caso, que busque una solución, porque acordémonos que todos somos individuos, ¿verdad? Todos reaccionamos diferentes a diferentes circunstancias, entonces sería súper importante que también considerara a ella llevarla a terapia psicológica, ¿verdad? Igual, recomendaciones, el tipo de dieta, qué es lo que está consumiendo, para ver si también por ahí está como el desbalance, ¿verdad? Porque recordemos que nuestro cuerpo también necesita nutrientes y si no los está procesando bien, si estamos comiendo y no tiene un suplemento alimenticio que cubra las necesidades que tenemos a esta edad, entonces también se da un desbalance y ellos se sienten sin energía, sin motivación, sin nada y es prácticamente también por la dieta que llevamos. Tenemos que ir viendo ahí qué será dieta, actividad física, acompañamiento, escucha activa y pues acompañamiento también de la terapia psicológica. Es muy importante. De acuerdo. Muchas gracias y gracias por los consejos a nuestra asistente. Dice Georgina Bonilla, ¿qué es la plasticidad cerebral? Uy, pues la plasticidad cerebral es la capacidad que tiene nuestro cerebro para minimizar las lesiones, sea cual sea la causa. Acordémonos que nuestro cerebro es
maravilloso, ¿verdad? Y la plasticidad en sí es para regenerarnos, para tratar esas lesiones que uno pues con el tiempo se va dando. Entonces se recomienda, pues ya el licenciado Guatemala nos habló acerca de esto, de los juegos numéricos, de esas lecturas comprensivas y todo, para poder generar un mayor bienestar cerebral. Ok, licenciada. Antonio Escalante dice, ¿qué es el sistema límbico? El sistema límbico es el sistema que está encargado del procesamiento de todas nuestras emociones como seres humanos. Ahí digamos que se procesa todo lo que usted siente, la felicidad, la tristeza, la alegría. Es el encargado de gestionar todas estas emociones. Y pues bueno, ahí digamos que es como la bolita, ¿verdad? Todo el componente que nos hace sentir muchas cosas. Ok. Nos dice Paola Ortiz, ¿qué ejercicios pueden ayudar a mejorar la plasticidad cerebral? La escritura, la lectura comprensiva, los rompecabezas, que hasta uno, ¿verdad? Hay unos como de 3000 piezas que yo los veo y digo, nunca voy a terminar de armarlas, pero son muy buenos para este tipo de ejercicios. Los rompecabezas, el entretenimiento numérico es súper bueno porque vamos a poner como en juego nuestro cerebro, ¿no? Estamos como las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones de, ¿cómo le llaman a estos? Las cifras que están divididas en dos. Yo soy un poco mala para las matemáticas, pero sí, es bien importante también estos ejercicios matemáticos. Y pues todo lo que tenga que ver, los sudokus son muy buenos, los juegos esos de sopas de letra que agilizan nuestra parte intelectual, ¿verdad? Que nos ayudan a tener esa conexión neuronal y a no perderla. De acuerdo. Muchas gracias, licenciada. Ernesto Mendoza pregunta, ¿cuáles son las emociones universales? Las emociones universales son la alegría, el miedo, la tristeza, el asco, la ira y la sorpresa. Hay una película que es muy bonita, que es muy buena también. Se llama Intensamente. No sé si alguno de ustedes en alguna ocasión la habrá visto y todo, pero menciona a 5 emociones que son las primarias, digamos. Y es bien interesante cómo muestran esa animación de todas las emociones que sentimos y cómo las expresamos. E incluso hacen referencia a esto de los recuerdos, ¿verdad? De las islas de tal cosa y todo. Y cuando se dan ciertos cambios o evoluciones en el ser humano, pues también una de esas partes van como derrumbándose. Entonces, es bien interesante la película. Si en alguna ocasión alguno lo quiere ver, pues se llama Intensamente y es bastante bonita. Ok. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a todos nuestros asistentes en este día y los esperamos en el próximo módulo, el día jueves, que se llama El ocio en el adulto mayor. Los esperamos a todos y buenas tardes y muchas gracias, licenciada, por su participación y por ayudarnos con los problemas técnicos que también tuvimos. Sí, gracias por su apoyo. Suele pasar. Pasen Sí. feliz tarde. Adiós. Buenas tardes para todos. Adiós.